Pero que muy buenos días, Puerto Rico, ¿cómo están? Se conduce a ustedes la licenciada Roxana Soto Aguilú, mejor conocida como la abogada motorizada. Hoy, 19 de septiembre del 2024, en estos buenos días motorizados, que viene con una propuesta motorizada y viene también con un pique contra la Alianza Comunista de Puerto Rico, ya que ellos no traen al plato propuestas para la protección de los consumidores en Puerto Rico. Estos buenos días motorizados que yo les voy a discutir en el día de hoy, esta propuesta motorizada de mi autoría tiene que ver con la congelación de precios, los márgenes de ganancia, las placas biofaciales, que son las placas solares fotovoltaicas, pero biofaciales, y lo que tiene que ver con la protección del consumidor. Para yo poderles explicar a ustedes en estos buenos días motorizados mi propuesta, quiero decirles a ustedes que el plan de gobierno de Alianza o de Patria Nueva no tiene protecciones para el consumidor puertorriqueño, para aquellos productos de primera necesidad o emergencia que nosotros tengamos que adquirir. Pero yo necesito primero exponer o contextualizar el tema del día de hoy para que usted pueda entender mi propuesta. Así que buenos días a todos los que se conectan, además del buenos días de todos los que se conectan. Présteme atención, déjeme saber de qué pueblo me escribe, écheme una bendición, que siempre las necesito, y vamos para encima. Miren, todos los estados a nivel federal, cuando se creó originalmente la Confederación de Estados en los Estados Unidos, había una problemática de cómo se regulaba la economía dentro de los estados, porque cada uno era independiente. No eran una federación de estados, era una confederación de estados. Por lo tanto, cuando se cambia la estructura constitucional de ellos dejar de ser la confederación de las 13 colonias y convertirse en la federación de estados, hay unos poderes que el Congreso, por disposición de los poderes enumerados del Congreso de los Estados Unidos bajo su constitución, le reconoce a los estados. Y uno de ellos es lo que ellos pueden regular en carácter comercial en la venta de artículos o servicios dentro de sus territorios. Dicho eso, por eso es que en Puerto Rico nosotros tenemos el DACO, por si usted no lo sabe. Y aunque yo no lo voy a llevar a usted antaño, yo lo voy a traer a usted a la década de los 70. Cuando se crea la ley habilitadora del DACO en Puerto Rico, que es el Departamento de Asuntos al Consumidor, esa ley habilitadora les reconoció a esa instrumentalidad gubernamental del gobierno de Puerto Rico ser el primer garante, ser el primer custodio, observador o cuidador de los derechos de los consumidores. Con el paso del tiempo, si hablamos desde la década de los 70 hasta ahora, al 2024, Puerto Rico ha cambiado su modalidad de consumerismo. ¿Por qué? Porque a medida que vamos transicionando en lo que se llaman las sociedades desarrolladas, hay unos artículos o unos servicios que quizás en los 70 nosotros consumíamos, que a lo mejor ahora en el 2024 no los consumimos, ¿verdad que no? No. Pero lo cierto es, y eso es irrefutable, tanto para los que están aquí de la Alianza, que muy buenos días para ustedes, como para todos los estadistas que me van a dar el voto a mí para ser su próxima senadora por acumulación este próximo 5 de noviembre, un asunto de servicios que nunca ha variado es el servicio energético. ¿Correcto? Correcto. Puerto Rico siempre se ha basado en un asunto energético. Por lo tanto, originalmente nosotros teníamos la Corporación de Fuentes Fluviales, que luego se llamó la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora se llama el Consorcio de Luma. Y dentro de ese proceso de transiciones energéticas, de nombres, estructuras administrativas o políticas públicas que se desarrollan en la legislatura de Puerto Rico o dentro de los partidos políticos para hablar que nos tenemos que mover hacia fuentes de energía renovables, que no podemos contar tanto con el petróleo, por ejemplo. Uno de los booms que ha surgido en Puerto Rico es el consumo de sistemas alternativos o alternos de energía. ¿Correcto? Correcto. Parte de esos planes alternativos, mecanismos alternativos, es lo que nosotros le llamamos las placas solares
o las placas fotovoltaicas. ¿Correcto? Correcto. Situación que yo como abogado de práctica privada toda mi vida me he encontrado desde que ha surgido el boom de la adquisición de placas solares en Puerto Rico. Yo les voy a dar a ustedes varias preocupaciones o escollos que el consumidor puertorriqueño se ha encontrado en la práctica. Y esto no tiene que ver con partido político. Esto se lo estoy hablando yo como mi experiencia como abogado, practicante, litigante de práctica privada. A su casa o a la puerta de su apartamento o su buzón le dejan una propaganda de un servicio para que usted compre placas solares. Usted, muy preocupado por entender, al igual que yo, que el problema de la inestabilidad de la red energética en Puerto Rico es ya un asunto de emergencia, aunque no esté declarado como tal, muchas personas en Puerto Rico, consumidores, se mueven inmediatamente a decir cómo yo puedo alternar, sanear o manejar mi crisis energética. Pues muchas personas dicen, o me compro una batería con una placa solar, o tengo que instalar un sistema de placas solares en mi casa, o en mi propiedad, o en mi trabajo, o en mi finca. Y lo bueno que le dicen a los consumidores es, una vez tú instalas tu sistema de placas solares, eso va a generar y almacenar X% o cantidad de energía que tú la vas a poder dar a Luma, y por lo tanto tu facturación básicamente va a ser en cero, vas a tener una reserva energética, particularmente cuando no haga sol. ¿Verdad que sí? Esa es parte de las cosas que se ha bombardeado a la gente en las publicidades casa a casa, en las redes, por teléfono, por correo electrónico o en papelitos que te dejan. Pues, ¿qué sucede? Lo primero que yo quiero que usted entienda en mi propuesta motorizada es que yo entiendo que la necesidad de adquirir artículos o servicios conducentes a fuentes de energía renovable o métodos alternativos de energía, para mí es un asunto de servicio de emergencia. Y si para mí la abogada motorizada es un asunto de naturaleza que lo catalogo como un servicio o un bien para adquirir por parte de un consumidor en carácter de emergencia, yo necesito entonces que el reglamento 6811 del 18 de mayo del 2004, que es este que está aquí, que es el único reglamento que existe por parte de DACO para congelar la fijación de precios de artículos y servicios de primera necesidad en suministros de emergencia, se repase. Y que legislativamente, si DACO no va a hacer nada, nosotros, la nueva legislatura de Puerto Rico, podamos entonces habilitar una pieza legislativa donde reconozcamos que dentro de la crisis energética que vive Puerto Rico, uno de los asuntos que tenemos que proteger son las inversiones de nuestros consumidores, que es el pueblo. Yo sé que todo el enfoque de muchísimas personas está con el contrato de Luma. Y cuando van a hablar de temas energéticos, de lo único que saben hablar es de Luma. Pero es que hay otras cascadas de temas que tenemos que tocar con nuestro malestar de servicio energético. Y es también cómo podemos proteger a los consumidores que hacen inversiones en carácter de emergencia, inversiones en carácter acelerado, solamente para garantizar tener una continuidad de servicios de una necesidad básica como es el servicio eléctrico. Eso a mí sí me preocupa. Yo entiendo que eso es un tema de conversación importante que yo debo tener con ustedes, y yo aquí les voy a traer ciertas propuestas basadas en mi experiencia de práctica legal. Cuando a usted le van a vender, en la mayoría de los casos, los sistemas de placas solares en Puerto Rico, las placas que nos están instalando o las placas que están promoviendo, son placas unifaciales. Una placa unifacial, y yo voy a tomar este control de ejemplo para podérselo explicar. Una placa unifacial es que cuando a usted se le instala, la absorción de calor o energía de la placa va a ser solamente en una sola dirección. Cuando esté haciendo sol,
que el sol irradie sobre mi placa unifacial y ella va a capturar cierta cantidad de porcentaje de energía y eso es lo que usted le van a transmitir en su base. ¿Correcto? Correcto. Y por ese precio de placas solares, nosotros en Puerto Rico no tenemos uniformidad de precios. No tenemos uniformidad de fijación de precios. El distribuidor de la placa solar te vende el sistema de placa solar a la conveniencia que él entienda. Y tú me dirás a mí, bueno, Roxana, lo que pasa es que vivimos en el capitalismo. No nos podemos meter con la empresa privada a congelar precios o márgenes de ganancia. Y yo quiero decirle a ustedes que sí. Y que es legal. Que no se ha hecho es otra cosa. Que hay falta de voluntad para eso es otra cosa. Pero a mí quien me preocupa es el pueblo. Y le voy a explicar lo siguiente. Lo que se le está vendiendo a la gente en la mayoría de los casos son placas solares unifaciales. Cuando realmente lo que deberíamos estar mirando son las placas solares bifaciales. ¿Cuáles son las placas solares bifaciales? Te lo voy a explicar con el mismo control. Cuando el sol irradia en tu placa solar, si es unifacial, solamente va a poder consumir, o la palabra no es consumir, almacenar energía aquí arriba. Pero una placa solar bifacial te recibe el rayo del sol por aquí arriba y por el nivel de calor o acumulación de calor donde no recibe directamente los rayos solares, también esa acumulación de calor la absorbe la propia placa biofacial para almacenar energía. Y está dando un rendimiento de 30-40% más que una placa unifacial. Y yo no tengo placas solares en mi casa. Yo no tengo sistema porque yo no he querido. Y yo voy a ir con ustedes ya mismo a explicarles el por qué. Pero yo creo que lo primero que DACO tiene que estar exigiendo es, uno, que se pueda declarar un estado de emergencia para la adquisición de bienes y servicios energéticos alternativos bajo el sistema de placas solares. Es mi primera propuesta. Si DACO no quiere obrar, porque eso está bajo el Poder Ejecutivo, entiendo que la legislatura, cuando yo sea tu próxima senadora por acumulación, yo me voy a mover inmediatamente a promover legislación para atender esto. Porque aquí no hay choques constitucionales entre si un territorio como Puerto Rico no pueda establecer política pública de establecer estados de emergencia, congelación de precios y márgenes de ganancias, porque sí lo puede hacer. Eso existe bajo el caso de Oyen versus Gibbons, que es uno de los 7 casos más importantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se reconoce la autoridad que tienen los estados para regular o establecer requisitos contra la competitividad de otros estados. Yo estoy más que clara. Ahora, sí me gustaría que se estableciera como política pública que el artículo de consumo o bien que bajo una naturaleza o estado de necesidad de emergencia al consumidor se le ofrezca en Puerto Rico, yo quisiera que fuese exclusivamente el mejor artículo. ¿Y cuál es el mejor artículo que se le puede ofrecer al puertorriqueño? Denme una oportunidad. Estoy en vivo, pero ven para acá. No te preocupes. Esto es para que me lo acredites para mi almuerzo. Okay, y el nene está bien. Gracias. Y mil gracias, mi amor. Disculpa que es que hay un revolú con sí. Unas comidas y el tapón llega hasta el food truck. Lo sé, pero es del banco de alimentos que están entregando cajitas. Gracias, mi amor. Un beso. Bye, igual. De Freshly Meals. Son los mejores, ya lo saben. Pues entonces, ¿qué les estaba contando a ustedes? A mí me parece que algo que pasa por debajo del radar por parte de DACO y por parte de la legislatura de Puerto Rico es que si nosotros como ciudadanos entendemos que estamos viviendo una crisis energética, porque ellos no se mueven a legislar y a crear conciencia de que el producto que le deben dar a los puertorriqueños debe ser el mejor producto. ¿Y qué yo considero que es el mejor producto? El producto que te pueda almacenar la mayor cantidad de energía y que podamos regular los costos
de la inversión que tiene que hacer el consumidor para eso. ¿Por qué? Porque un sistema de placas solares tiene una vida de 25 a 30 años. Ajá, y después de los 25 y 30 años, ¿qué yo voy a hacer? Pues lo que te dicen es que tienes que cambiar las placas. Pues no tenemos un buen andamiaje de sistema de reciclaje de baterías ni de placas solares en Puerto Rico. 2, no tenemos el plan B cuando ya la vida útil de ese sistema de placas solares a 25 o 30 años no te rinda. ¿Qué tú vas a hacer? Cuando ya dentro de los negocios que se están dando directamente con los consumidores es que cuando tú entras en la negociación, que realmente no es una negociación, cuando tú entras en la compra de artículos y bienes de placas solares, hay compañías que te piden la escritura de tu propiedad para ir al registro de la propiedad y ponerle un gravamen que ya sería de segunda, tercera o cuarta categoría sobre tu propiedad. Hay otros que te envían vendedores que no tienen la más mínima experiencia, conocimiento o profesionalismo certificado en materia energética, pero como es una cara bonita, te piden una factura de la luz, te sacan una calculadora, te hacen un cálculo, te dicen inmediatamente, sí, estos son tantas placas, y cuando se las vienen a instalar a la gente, vienen personas que a veces no hay ni ingenieros eléctricos ni peritos electricistas, y eso le ha pasado a muchos viejitos que yo he defendido en DACO. Y otra de las cosas que me preocupa es que las fuentes de financiamiento de muchas de estas compañías, que son compañías cascadas, es que las fuentes de financiamiento vienen de financieras extranjeras, no son de bancos locales. Entonces te ponen a débito directo, no te hacen firmar papeles, te cogen el consentimiento solamente alegadamente por una llamada telefónica, y ahí tú estás pillado con un préstamo de 25,000 a 30,000 pesos a 15, 20 años. Y eso se lo están haciendo a muchos viejitos en Puerto Rico. Y yo no veo a nadie del gobierno moviéndose. Mira, esto a mí me preocupa, vamos a investigarlo. Mira, vamos a traer a esas compañías que están casa a casa, porque se supone que haya en DACO un registro de licitadores de servicios. No es solamente hacer una mesa o convocar una mesa redonda, aquí hay que investigar. Y yo le estoy diciendo de los casos que yo he atendido. Voy a decir más. Hay muchas personas, por ejemplo, para empezar con mi hermana, que mi hermana sí tiene sistema de placas solares hace par de años. Una de las problemáticas que tiene mi hermana y otros residentes de donde yo vivo es que aunque haga mucho sol, si pasan 2 días corridos que no sale el sol porque hay barrunto o hemos tenido lluvia constante, no se crea que le funcionan chuchín las placas solares y que tú puedes tener a todo switch y todo prendido en tu casa. Porque también eso está generando una crisis de consumo en las casas cuando no podemos controlar que siempre, todos los días salga el sol. Por eso es que yo les estoy haciendo a ustedes la explicación de las placas biofaciales, que es un producto que no se le está dando una quizás importancia a los consumidores en Puerto Rico, tanto a nivel educativo como a nivel de disponibilidad. Y que a mí me preocupa también la forma y manera en la arbitrariedad que se dan los precios de instalación y venta de sistemas de placas solares en Puerto Rico. Y también la forma y manera en cómo se pactan y se cierran los negocios de la compra de placas solares, particularmente a nuestras personas de tercera edad en Puerto Rico, por personas que no son abogados, por documentos que te llegan ahora por correo electrónico o al celular, o te piden una firma digital, o te piden un consentimiento telefónico, y ya con eso se perfecciona un contrato que tú no controlas ni conoces las tasas de intereses. Pero cuando te empiezan a fallar el sistema eléctrico y vienes a buscar un abogado, y los abogados empezamos, concédanos el contrato. Es que me lo mandaron por email. Lo bajamos, lo descargamos y vemos las letras pequeñas. Usted no sabe la cantidad de los niveles de arbitrariedad de tasas de intereses que tienen estas financieras. Y cuando vamos a DACO y pedimos vista, tenemos al juez administrativo de DACO con el consumidor, con el abogado, con un representante de último momento que pone la compañía
en DACO, que usualmente van los abogados solos que contratan porque sus clientes están fuera de Puerto Rico. Y así le despilfarran el bolsillo a mucha gente aquí en Puerto Rico. Pues eso para mí es importante. Y lo que yo les estoy contando es una de las razones por las cuales yo no me he metido todavía a un sistema de placas solares. Porque las atrocidades que yo veo después de una inversión que no me va a durar más de 30 años y que yo voy a hacer después, que no me puedo desconectar entonces de la autoridad, porque la autoridad es quien me puede garantizar, aunque usted se moleste, que yo pueda tener continuidad de servicio energético. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que cuando yo me fui a la plataforma de la Alianza de Patria Nueva, que ustedes saben que yo la estoy analizando, pues no tienen ningunas políticas proteccionistas para los consumidores en Puerto Rico, particularmente sobre el tema energético que yo les estoy explicando. Y yo estoy aquí yéndome al debate de las ideas y las propuestas, no de si quieren cancelar el contrato de Luma o no. En cascada hay otros problemas más directos, más latentes en nosotros los puertorriqueños que no se están atendiendo. Y me llama mucho la atención también porque las delegaciones legislativas de todos los partidos y los líderes políticos de todos los partidos tampoco se ponen a pensar en microideas como esta que pueden ayudar a miles de puertorriqueños alrededor de los 78 municipios, que es una congelación de costos de servicios y ventas de placas solares en Puerto Rico. Deberíamos uniformar el tope del precio y el margen de ganancia y entrar de lleno en el nivel de la efectividad de las garantías de servicio en pieza, inspección y la rapidez con que se les rinda el servicio de garantía a los puertorriqueños, pero particularmente también en materia financiera. A mí me gustaría que fuesen los bancos locales de Puerto Rico a donde nosotros vamos con continuidad, a donde conocemos dónde quedan sus sucursales, que sean ellos quienes financien las obligaciones contractuales de la compra de los sistemas de placas solares, en vez de que sean entidades extranjeras que nosotros no conocemos, que no podemos de forma tangible hablar con un representante de servicio, que no nos pueden y no nos contestan preguntas antes de que se concluya la instalación del sistema de placas solares y te fastidian con las tasas de intereses y te acoges involuntariamente por teléfono sin saberlo a un débito directo de tu cuenta bancaria, y cuando tienes que hacer reclamaciones aquí sobre calidad de servicio, eso no tiene que ver nada con el préstamo que estás acogido. El banco o la financiera no te va a responder, no te pueden cancelar el contrato. Si vas a devolver las placas como quiera, te quedas con la carga contractual prestataria encima. Así que yo le digo a ustedes, ¿es un tema árido? Sí. ¿Es un tema engorroso? Sí, pero es un tema real. Y yo a ustedes les estoy planteando una problemática real de Puerto Rico. Por eso es que yo quiero que este próximo 5 de noviembre tú me des el voto. Porque yo me quiero convertir en la senadora del pueblo. Y recuerden que mi candidatura es por acumulación para los 78 municipios. Pero a mí me parece que yo haría una labor extraordinaria de proponer legislación, fiscalizar y moverme a darle rostro a las necesidades del pueblo. Porque al fin del pueblo, el pueblo soy y en el pueblo me quedaré. Pero yo quiero ser tu próxima senadora por acumulación. Y yo entiendo que esto es un tema importante cuando hablamos de temas energéticos en Puerto Rico, que esto se toque. Y que sepan que la plataforma de la Alianza y Patria Nueva no tiene políticas proteccionistas para los consumidores. Y solamente estoy dando un solo ejemplo. Empecé con este. Puedo darles muchos más. Así que déjenme, por favor, de qué pueblo, ciudad me están viendo. Y sobre todas las cosas más hermosas del mundo, écheme la bendición. Y sobre todo, si le ha gustado el contenido de esta propuesta motorizada en el día de hoy, que es sobre la congelación de los precios, los márgenes de ganancias, las placas biofaciales
y que la alianza no te propone prácticas proteccionistas para los consumidores en Puerto Rico. Hasta la próxima, que ahora sí me retiro por un café, que voy a empezar con temas inmobiliarios. Hasta la próxima.